en los pueblos vecinos. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, en este día la reflexión que comparto con ustedes es en base a la primera lectura de la carta a los Hebreos que hemos estado escuchando durante varias semanas, porque particularmente el texto que hoy nos presenta esta carta en el capítulo 12 me parece que tiene mucha aplicación en nuestra vida. Primero porque debemos entender la necesidad de la corrección, tanto la que viene de Dios y la que puede haber entre nosotros también, particularmente fijándonos en la vida familiar, en lo importante que es la corrección de los padres a sus hijos. Pero para entender y poder realizar la corrección adecuada entre nosotros, primero ocupémonos de ver cómo es que Dios nos corrige, porque dice esta carta a los Hebreos que el Señor corrige a los que ama. Qué frase tan sencilla, tan breve, pero tan profunda. El Señor corrige a los que ama. Se habla pues de que la corrección no es mala, sino buena, y justamente es motivada por el amor que hay. Y Dios a nosotros nos ama, y por eso nos corrige. Algunos a lo largo de la historia han visto la corrección de Dios como reprensión o incluso como castigo. No debe ser vista de esta manera, porque la corrección, cuando se hace en un marco de amor, no puede lastimar, no puede herir, no puede ofender, no puede provocar daño. Al contrario, provocará siempre cosas buenas. Ciertamente, dice la carta a los Hebreos, todos entendemos que la corrección cuando se hace no es recibida con gusto, porque la corrección entraña como el que nosotros, ante quien nos corrige, en este caso Dios, nos tengamos que mostrar con actitud humilde. La humildad es contraria a la soberbia, en la que muchas veces queremos vivir. La corrección debe recibirse con humildad, con gratitud, porque es para nuestro bien. La corrección ciertamente cuesta, porque tenemos que enmendarnos, que cambiar las cosas que estamos haciendo, hacerlas de otra manera, tener la capacidad de pedir perdón, de expresar la conciencia de que nos hemos equivocado. Y todo esto humanamente no es fácil, pero la corrección en sí trae para nosotros cosas buenas, y es que Dios nos ama y por eso nos corrige. Si no nos amara, no nos corregiría, pero Dios nos ama y nos ama profundamente como hijos suyos. La misma carta dice: ¿qué padre hay que no corrija a sus hijos? Y sobre esta idea, que es muy natural, que un padre corrija a sus hijos, debemos ver cómo en la actualidad a muchos padres de familia les cuesta mucho corregir a sus hijos.
porque nos hemos hecho una idea de que la corrección no es buena, de que nosotros solos podemos enmendar los errores o hacer las cosas bien. En la actualidad, generalmente no cabe la corrección porque nos hemos vuelto muy soberbios, porque estamos acostumbrados a entender que nosotros somos protagonistas de nuestra vida y que podemos manejarnos a nuestro arbitrio y capricho y que nadie puede ser superior a nosotros, que tenga capacidad de corregirnos. Y eso está en el pensamiento actual, incluso en los niños, no se diga en los adolescentes o en los jóvenes. Pero esta idea muy sembrada en la sociedad es equívoca, no es correcta, porque la corrección es necesaria, es buena. Dios nunca deja de corregirnos, de muchas maneras nos corrige, pues los padres de familia, en este caso, también deben ser conscientes de que deben corregir a sus hijos. Y la corrección debe hacerse oportunamente. Cuando no se hace oportunamente, después será muy difícil. Por eso, si alguien tiene este lugar en la vida, ser papá o mamá, sepa que entre sus deberes para con sus hijos estará siempre la corrección. Un hijo cuando no se corrige a tiempo es un hijo que crece con grandes errores, que se desenvuelve en cosas muy nocivas, que se instala en un modo de vida en el que él mismo se pierde delante de los demás y sobre todo delante de Dios. Entonces no hay que tener el temor de la corrección. Ciertamente la corrección tiene que hacerse siempre con amor. San Juan Bosco decía, como buen educador, educar es fácil si se hace con amor. Reeducar, que quiere decir volver a educar o intentar educar en etapas posteriores, es muy difícil. Ocupa tiempo, dinero, especialistas, muchos esfuerzos. Y la reeducación no siempre se logra. Se imaginaba él que era como cuando alguien deja caer un jarrón fino y éste se resquebraja por muchos pegamentos que se lleguen a utilizar para volver a reconstruirlo. El jarrón aquel nunca quedará igual. Pues así pasa también con el ser humano. La educación ha de hacerse con amor y parte de la educación es la corrección. No se puede entender que alguien sea un buen educador si no corrige. Pues ojalá que nosotros, en primer lugar, aceptemos la corrección de Dios y también estemos dispuestos a corregir a aquellos que Dios nos encomienda, que pueden ser los hijos, pueden ser los alumnos, puede ser un hermano, puede ser un vecino. La corrección debemos hacerla. A esto se le llama corrección fraterna, corrección entre hermanos. Pues pidamos a Dios que nos conceda y nos ayude a hacerlo bien. Que así sea.